Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo vamos a realizar unos preciosos portavelas a partir de vasos de cristal. Vais a necesitar dos recipientes de cristal. Yo voy a utilizar estos dos vasos tipo chiquito de bodega que son de un vidrio normal. Para no ensuciarnos las manos van a ser imprescindibles unos guantes. También necesitaremos una plantilla de estarcir. Utilizaremos la que tenga el dibujo que más nos guste, aunque yo recomiendo que no sea un dibujo lineal, más bien que sea un dibujo de fondo, porque si es lineal, con la curva de los vasos, cuando queráis adaptarlo al filo, se os va a torcer. Si intentamos ponerlo justo al borde, ¿veis que se tuerce hacia arriba? Si lo mantenemos al borde, entonces no nos va a quedar ceñido en la parte de abajo. Así que mejor que sea uno que pueda colocarse libremente ocupando el vaso como queráis. Para ayudar a que la plantilla de estarcir no se mueva podéis utilizar un spray adhesivo. Y para hacer el dibujo voy a utilizar una pintura de efecto espejo. Esta es una marca de las más asequibles que he encontrado aquí en España. Siempre que busquéis esta pintura de efecto espejo tenéis que fijaros que realmente ponga espejo y no cromado. Esta es efecto espejo. Esta sí que refleja, la otra es efecto cromo, es un metalizado de un acabado muy fino, pero no tiene nada que ver con los espejos. Si os fijáis en el bote, este indica que es para cristal, solo para cristal, y en este otro pone que es para madera, metal, plástico y demás. El único que dice que es solo para cristal es este, así que si tenéis dudas, guiaros por este dato. Haré un esmerilado con maicena, yo tengo una poquita aquí guardada en un bote, así que la aprovecharé. La voy a mezclar con cola blanca. Necesitaremos alcohol, tanto para limpiar lo que se nos manche del dibujo, como la plantilla, y luego también un poquito para agregar a la mezcla que vamos a utilizar para el esmerilado. También, algo que es básico, un poco de papel de cocina para limpiar. Voy a comenzar limpiando los vasos para eliminar los restos de polvo y de grasa que puedan quedar de los dedos. Utilizaré alcohol y el papel de cocina. Con un chorreoncito será suficiente. Desde este momento ya tengo puestos los guantes para evitar ir dejando marcas de nuevo en los vasos. Le doy la vuelta al papel y continúo con el otro vaso. Ahora que los tengo limpios, puedo empezar a pintar. Antes de ponerme con el spray, voy a proteger toda la superficie de trabajo con unas hojas de papel de periódico. Con esto va a ser suficiente. Ahora que lo tengo todo protegido, voy a echarle adhesivo a la plantilla. Este proceso no es necesario, de hecho yo normalmente no uso este tipo de producto, pero sí que es algo que existe, que está en el mercado, es económico y a muchas personas le viene bien para que no se les mueva tanto la plantilla. Yo lo voy a utilizar aquí para darlo a conocer, sobre todo a aquellos que estáis iniciando en el mundo de las manualidades. Solo tenéis que pulverizar de manera uniforme por toda la plantilla. Podéis secarlo con un secador de pelo para acelerar el proceso. Una vez seco el adhesivo, ya podemos pintar. Las pulverizaciones con spray nunca deben ser a chorro continuo. Es recomendable hacerlas a toquecitos para que queden más uniformes. Pero en el caso de esta pintura, los toquecitos deben ser aún más cortos porque es bastante líquida. Daré varias capas y entre cada una de ellas secaré con el secador. Esta pintura seca en cuestión de segundos, así que el proceso con el secador va a ser rapidísimo. Entre 15 y 20 segundos tendréis la capa lista para dar la siguiente. El primer vaso lo he pintado así tal cual, pero el segundo voy a hacerlo de otro modo para daros otra idea. Pensaba que estaba grabando la primera mitad y parece que finalmente no era así que os lo explicaré. He protegido con cinta de carrocero para dejar el límite limpio del dibujo. Pintada la primera zona, voy a volver a proteger el límite con más cinta de carrocero. Pero para no poner la cinta directamente sobre la pintura que ya he puesto, porque al levantar la cinta corro el riesgo de que la pintura se quede pegada en la parte adhesiva y se desprenda del cristal, le pondré un papel debajo para asegurarme de que la parte adhesiva y la pintura no están en contacto. Lo fijaré por un extremo y por el otro del vaso y así no se me moverá. La cinta en ningún momento está en contacto con la pintura.
Si lo veis al trasluz, se marcan los puntitos del pulverizado. Aquí se ven más claramente. Lo ideal es dar capas lo más finas posible, porque si dejo demasiada pintura pasa esto. ¿Veis que crea aguas? Esa pintura que han hecho la agua se puede colar por debajo de la plantilla y perdernos el dibujo. Lo mejor es hacerla con un pulverizado fino y con más cantidad de capas. Voy con la tercera capa, le doy una cuarta, ya se ve que prácticamente esos puntitos han desaparecido y lo que hay ahora ya es bastante opaco. Y con la quinta capa ya no se aprecia apenas nada. Entre la tercera y la quinta capa es suficiente, ya al gusto de cada uno de vosotros. Pintados los vasos, retiramos la plantilla. Vamos a quitar el papel que hemos puesto para proteger el dibujo y ya tenemos los dos listos para darle el esmerilado. Voy a tapar un poquito con la mano para que veáis el efecto por dentro. Es precioso. Aquí hay un corte, no sé si se aprecia demasiado que está difuminado, pero es donde se ha solapado una parte del dibujo con la otra. Tampoco es algo que se note demasiado, pero sí que se aprecia que aquí en el dibujo está más limpio y en esta otra zona queda como más borroso. A mí me vale, no me ha quedado mal esta vez, pero otras veces no he tenido tanta suerte, sobre todo las primeras. Este otro queda más nítido, aunque te corta el dibujo por la mitad, pero la verdad es que tampoco se aprecia mucho. Para limpiar la plantilla recomiendo una superficie plana. Yo tengo esta plancha de metacrilato, pero se puede utilizar un cristal siempre que tengáis cuidado de no cortaros. Lo que hago yo es que apoyo la plantilla sobre el metacrilato y bajo el grifo o con alcohol, dependiendo de la sustancia con la que he manchado la plantilla, la froto con un cepillo de cerda blanda o con una brocha. Esta pintura se adhiere muy bien a la plantilla. Es algo laborioso de limpiar, pero es mejor eliminar todo el resto posible de pintura de las plantillas para asegurarnos de que no se va a desprender nada de ellas en proyectos posteriores. Esto va a hacer que no se nos manche y se nos arruine el trabajo por culpa de la pintura, de los restos de pintura que queden. Ya puedo preparar el esmerilado. Se puede hacer de muchas maneras, haré un vídeo sobre esta técnica más adelante, pero uno rápido y sencillo es este que voy a preparar con cola, maicena y alcohol. Con una cucharita de las pequeñas, de las de café, mediré 2 cucharaditas casi colmadas de maicena. Le voy a agregar otras 4 cucharadas de cola, estas ya van rasas porque la cola es líquida. Al final siempre acabo ensuciándome los dedos, pero es de las mejores espátulas que hay. Esta cola al secar queda translúcida, no queda cristalina. Esto yo creo que va a ayudar un poquito a acentuar el efecto que queremos conseguir. Ahora le voy a agregar unos 3 tapones de alcohol. Esto va a hacer que la mezcla quede más fluida sin alargar el tiempo de secado. Esta receta se la he visto hacer a Maite de Decoupage y más, y la verdad es que me ha encantado el resultado, así que la voy a probar. Tomamos el tarrito y con una esponja que tenga el poro lo más pequeño posible y un poquito de la mezcla, vamos a ir extendiendo a toquecitos la capa por todo el frasco. No es necesaria mucha cantidad, mejor que quede fina. Tampoco apretaremos ni insistiremos demasiado porque corremos el riesgo de levantar la pintura a espejo del tarro del cristal. Cuando seca, si vemos la parte de abajo del vaso, lo que llamamos aquí en España el culete del vaso, vemos que han quedado restos de pintura. Esto lo podemos limpiar fácilmente frotando con un papel de cocina empapado en alcohol. ¿Veis que se va quedando la suciedad en la servilleta? Y ya con esto quedaría totalmente transparente. Mientras estaba limpiando me he dado cuenta de que el borde de la capa del esmerilado se levanta y con ella toda la pintura efecto espejo. El cristal es una superficie que no tiene adherencia porque no tiene poro, así que la cola no puede fijarse bien en él y se levanta. Al final lo he acabado haciendo igual, pero sustituyendo la cola por barniz mate. Con la cola también queda muy bonito, pero no lo veo muy duradero. Al final he hecho la prueba con barniz mate y también con barniz en spray. Este ya se queda bien adherido y no hay ningún problema.
Si le doy con la uña no se levanta. Perdonad la voz porque estoy un poco constipada, pero tenía que grabar el audio sí o sí porque si no, no se acaba el vídeo. Así que nada, con esto tan sencillo hemos terminado este proyecto. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribiros y dejarme un comentario. Hasta el próximo vídeo. Otra vez.